A los 41 años, Carlos dejó su trabajo en una empresa de telecomunicaciones en Madrid. No porque lo despidieran, no porque le tocara la lotería. Lo hizo porque su cartera de inversiones generaba más dinero del que jamás había ganado trabajando. Ese día, su jefa le preguntó si estaba seguro. Carlos sonrió y le dijo, llevo 10 años preparándome para este momento. Pero retrocedamos, porque el día que Carlos terminó la universidad, tenía exactamente 847 euros en su cuenta, y uno de ellos era una moneda de otro país que no recordaba de dónde había sacado. Carlos estudió informática en la Universidad Complutense de Madrid. Consiguió trabajo antes de graduarse en una empresa de telecomunicaciones, lo cual su familia celebró como si hubiera ganado el Tour de Francia. Él también lo celebró, por un día. Al segundo día ya estaba mirando a su alrededor en la oficina preguntándose, ¿esto es lo que hay? Su jefa directa, Amparo, llevaba 22 años en la empresa. Amparo era buena persona, competente, y hablaba con orgullo de sus vacaciones en agosto en Benidorm. 2 semanas al año, las mismas 2 semanas, cada año. Carlos no tenía nada en contra de Benidorm, pero quería poder elegir. Y elegir requería dinero. Y dinero requería un plan. Este vídeo te va a mostrar las 3 etapas que Carlos atravesó para llegar a su $1.000.000. Lo importante no es que seas como Carlos. Probablemente puedas hacerlo mejor. Lo importante es entender que Carlos no era especial. Era normal. Con un trabajo normal, un sueldo normal y errores muy, muy normales. La diferencia es que invirtió. Y eso le ahorró 16 años de trabajo. 16 años de lunes por la mañana, tuyos. Soy sentido financiero, y esto es lo que no te enseñan en la universidad sobre el dinero. Etapa 1. De 0 a 20.000 euros. El que empieza, gana. Un sábado de octubre, Carlos entró a una librería de segunda mano en el barrio de Malasaña, buscando un regalo de cumpleaños para su madre. Salió con 2 libros, uno para su madre y uno para él. El hombre más rico de Babilonia. Lo compró porque costaba 2 euros y la portada tenía una pirámide. No fue una decisión muy sofisticada, pero ese libro cambió el rumbo de su vida financiera con una idea absurdamente simple. Págate a ti primero, antes de pagar el alquiler, antes del supermercado, antes de las cervezas del viernes. Separa el 10% de lo que ganas. Ese dinero no existe para gastos, existe para construir tu futuro. Carlos miró su cuenta bancaria y se dio cuenta de algo incómodo. Llevaba 2 años trabajando y prácticamente no había ahorrado nada. No porque ganara poco, sino porque siempre se pagaba el último, después de todo lo demás. Amparo tampoco se pagaba a sí misma. Le pagaba primero a Sara, luego a su casero, luego a su banco en cuotas del coche. Al final del mes no quedaba nada. Y así llevaba 22 años. Carlos empezó a guardar 600 euros al mes. Con su sueldo de junior no podía más. Al principio los dejó en una cuenta de ahorro, porque no sabía qué más hacer con ellos. Un compañero de trabajo, Rodrigo, le dijo que se estaba perdiendo una oportunidad enorme, que había una empresa de biotecnología española que estaba a punto de anunciar una patente revolucionaria y que todo el foro de Reddit lo confirmaba. Carlos puso 3.000 euros. En 3 semanas, los 3.000 euros se convirtieron en 4.800. Carlos se sintió un genio. En 6 semanas se convirtieron en 900 euros. Rodrigo también perdió. Pero Rodrigo había metido sus ahorros de un año entero. Carlos aprendió 2 cosas ese día. Una, que el mercado puede hacerte sentir brillante justo antes de arruinarte. Y dos, que es mucho mejor aprender estas lecciones cuando el dinero que pierdes todavía cabe en tu cartera. Warren Buffett tiene 2 reglas de inversión. La primera, nunca pierdas dinero. La segunda, nunca olvides la primera. Carlos no conocía a Buffett todavía, pero acababa de aprenderle las 2 reglas a la vez. Decidió convertirse en un estudiante del mercado. Podcasts en el metro, libros en el desayuno, vídeos de YouTube mientras cocinaba. No para ser el más listo de la sala, sino para dejar de ser el más tonto. 2 años después de empezar, Carlos tenía 20.000 euros. La mayor parte eran ahorros.
Las inversiones habían aportado poco, pero lo importante es que estaba en el juego y seguía en pie. Etapa 2. De 20.000 a 100.000 euros. El interés compuesto empieza a despertarse. En esta etapa, algo cambia. El mercado ya no es decorativo en tu patrimonio. Empieza a ser real. Cuando Carlos cumplió 27 años, su padre le llamó con una propuesta. Hijo, tu madre y yo llevamos tiempo pensándolo. Tenemos algo ahorrado y queremos ayudarte a dar la entrada de un piso. Era un gesto generoso. También era una trampa. No una trampa maliciosa. Su padre lo hacía con todo el amor del mundo. Pero Carlos había leído a Robert Kiyosaki, que decía algo que le había quedado grabado. Una casa en la que vives no es un activo, es un pasivo. Te saca dinero del bolsillo cada mes. Y Charlie Munger, a quien Carlos ya conocía bien, tenía una regla sobre el interés compuesto que Carlos se repetía como un mantra. La primera regla del interés compuesto es nunca interrumpirlo innecesariamente. Carlos agradeció el gesto de su padre con todo el cariño del mundo y lo rechazó con toda la educación del mundo. Su padre no lo entendió del todo. Su madre tampoco. Pero Carlos sabía que sacar dinero de su cartera en ese momento era como apagar un fuego que acababa de encenderse. Durante esta etapa, Carlos se volvió más disciplinado con sus inversiones. Nada de foros. Nada de empresas que están a punto de explotar. Empezó a estudiar negocios reales, con beneficios reales, a precios razonables. No buscaba la jugada del siglo. Buscaba empresas que cualquier persona con sentido común pudiera entender. Buffett lo decía mejor que nadie. No busco saltar vallas de 2 metros. Busco vallas de medio metro que pueda cruzar caminando. Un día, en una comida, su amigo de la infancia Javier, que había estudiado económicas y trabajaba en banca de inversión, le llamó con urgencia. Carlos, escúchame. Hay una startup de inteligencia artificial que va a cambiar el sector logístico. Valoración actual ridícula. En 6 meses, esto vale 10 veces más. ¿Tienen beneficios? ¿Beneficios? Carlos, eso no funciona así en startups. ¿Flujo de caja positivo? Tío, ¿me estás escuchando? Esto va a ser el Amazon de la logística europea. Carlos invirtió 300 euros, por no quedar mal. Javier invirtió 40.000. Con su sueldo ya más alto, había cambiado de empresa y negociado un aumento. Carlos subió sus aportaciones mensuales a 1.000 euros. Sus retornos en bolsa eran modestos, alrededor de un 9% anual. Nada espectacular, pero consistente. El día de su 30 cumpleaños, Carlos tenía 100.000 euros. Charlie Munger dijo una vez, los primeros 100.000 son un suplicio, pero tienes que conseguirlos. Carlos lo había conseguido. Y por primera vez sentía que el dinero trabajaba casi tan duro como él. Lo que no sabía es que el mercado estaba a punto de borrar el 35% de lo que había construido. Etapa 3. De 100.000 a 1.000.000 de euros. Cuando el caos se convierte en oportunidad, Carlos tenía 31 años cuando los mercados entraron en caída libre. Las noticias eran apocalípticas. Sus compañeros de trabajo hablaban de vender todo antes de que fuera peor. Su cuñado le preguntó si no debería mover el dinero a algo más seguro. Carlos abrió su cartera, vio que había bajado más de 30.000 euros en semanas y sintió lo que cualquier persona normal siente en ese momento, un nudo en el estómago. Pero luego recordó algo que había leído de Benjamin Graham. El inversor inteligente es el que compra cuando todos venden y aguanta cuando todos huyen. Así que Carlos no vendió, compró. No todo de golpe, poco a poco, con cabeza. Empresas que ya conocía, que seguían siendo buenos negocios aunque el precio hubiera caído. Las mismas vallas de medio metro de Buffett, ahora con descuento. 2 años después del crash, su cartera había recuperado todo lo perdido y había crecido un 40% adicional. Algo más ocurrió durante esos años. Carlos conoció a Elena. Elena era profesora de secundaria. No le interesaba la bolsa especialmente, pero sí le interesaba vivir bien sin desperdiciar. Compartían alquiler, cocinaban en casa y tenían conversaciones sobre dinero sin dramas.
Cuando su cartera empezó a generar retornos que superaban su sueldo mensual en algunos meses, Carlos lo vivió con una mezcla de incredulidad y calma. Siguió trabajando, siguió aprendiendo, siguió aportando. A los 38 años, hizo algo que postergaba desde hacía tiempo: comprar una vivienda. La mitad de la entrada la puso él, la otra mitad, Elena. Fue un paso atrás temporal en su cartera, pero había un momento lógico para hacerlo, y ese era el momento. A los 39, Carlos empezó a hacer algo más. Llevaba años pensando que cuando tuviera tiempo, volvería a la fotografía, su hobby de adolescente. Empezó a hacer fotos los fines de semana, luego algunos encargos pequeños, no por el dinero, por sentir que la vida tenía más dimensiones que una pantalla de Excel. Y entonces llegó la llamada de Javier. Carlos, ¿te acuerdas de aquella startup de logística donde metí 40,000 euros? Perfectamente. Quebraron hace 2 años. Pero oye, he encontrado algo nuevo. Criptomoneda respaldada por activos reales en el metaverso. Los fundadores son suizos, tienen muy buena pinta. Carlos escuchó durante 30 segundos más de lo necesario, por educación. Luego colgó. Etapa final. La libertad. Carlos llegó al 1.000.000 de euros a los 41 años. Más de la mitad de esa cifra venía de retornos del mercado, no de su sueldo. El día que presentó su renuncia, Amparo le miró con cara de no entender nada. ¿Y qué vas a hacer? Lo que quiera, respondió Carlos. Amparo se quedó en silencio un momento. Luego le preguntó si había algún secreto. Ninguno, dijo Carlos. Solo empezar antes. Gastar menos de lo que ganas. Invertir la diferencia. Y no interrumpirlo. Amparo asintió despacio. Le dio la mano. Y Carlos salió de esa oficina por última vez. Ahora Carlos hace fotos. Sale a la montaña cuando le apetece, no cuando el calendario lo permite. Pasa tiempo con Elena y con sus hijos. Sigue invirtiendo porque le gusta, no porque necesite. Y de vez en cuando recibe un mensaje de Javier preguntando si ha oído hablar de alguna nueva oportunidad, a la que Carlos siempre responde lo mismo. Suena bien, Javier. Suena muy bien. ¿Qué tiene de extraordinario esta historia? Nada. Y eso es exactamente el punto. Carlos no era brillante, no tuvo suerte, no heredó nada. Tenía un sueldo normal, cometió errores normales y tomó decisiones que cualquiera con la información correcta podría tomar. La única diferencia entre Carlos y la mayoría de la gente es que Carlos empezó y no paró. Yo soy Sentido Financiero, y si estás comprometido con tu superación personal, suscríbete al canal, no te cuesta nada. Hasta la próxima historia.